mañana saludamos a Ana Zavala, ella es actriz de la obra de teatro Antígona, que se presenta en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Vamos a conversar sobre esta puesta en escena que traza, que cuestiona cómo se ejerce el poder y el significado de una enorme cantidad de cosas. Ana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de Antígona, una obra original de Sófocles que trata pues sobre las emociones universales del ser humano. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí siempre. Sí, venimos esta vez a hablar de Antígona, vamos a estar dando temporada en el Teatro Julio Castillo, en el Centro Cultural del Bosque, y vamos a tener ahí funciones desde el 20 de julio hasta el 27 de agosto. Hasta el 27 de agosto. Exacto. Cuéntanos, Ana, esta obra de Antígona está adaptada a otra época en la original, en la que fue escrita por Sófocles hace como 2500 años o más. Sí, mira, es a partir de la versión original, ¿no? Todas las Antígonas ya devienen de esa versión original de Sófocles, pero esta es una versión de David Gaitán. Muy bien. Digamos que reinterpreta, le da un nuevo contexto, un nuevo marco a la pieza de Sófocles y genera algo que desde mi punto de vista es muy, muy potente, muy poderoso. Ajá. Y cuéntanos de esta potencia, de este poder al que te refieres. ¿De qué trata Antígona? ¿Cuáles son los elementos que tiene su dramaturgia? Pues mira, Antígona, la obra clásica y el mito clásico y la versión contemporánea es, digamos, un debate en torno a la justicia, ¿no? Es Antígona, una mujer que se rebela a las leyes del Estado. Para los que no conozcan el mito, es apasionante porque resulta que hay una guerra en Tebas. Entonces los hermanos de Antígona se disputan el poder, se matan uno al otro. Y entonces hay uno, digamos, que es el que se rebela contra el Estado, y Antígona quiere enterrar a ambos. Sí. Pero el nuevo gobierno de Creonte le impide enterrar al hermano que traicionó al pueblo tebano, ¿no? Entonces Antígona dice, claro que voy a enterrar a mi hermano, no lo voy a dejar expuesta a sus vísceras y que se lo coman aquí los animales carroñeros, ¿no? Le parecía una ofensa. Entonces decide enterrarlo y se rebela contra el Estado que había prohibido enterrar a ese hermano. Entonces lo que veremos en escena, en esta Antígona contemporánea, es el debate entre Creonte y Antígona para develar, para intentar, digamos, desentrañar cuáles son las pautas éticas, sociales, ¿no? Que están en juego, digamos, ahí. Muy bien, y cuéntanos, ¿esta versión de Antígona está situada en algún lugar y en algún tiempo determinado o es relativo? Es bastante subjetivo, relativo, sí. Digamos que es una Antígona contemporánea con un Creonte contemporáneo, pero todo sucede en Tebas. Ah, muy bien. Exacto, sí. Oye, y esta obra, cuéntanos, ¿está dirigida a quién? Porque es vacaciones. Ajá. ¿Se puede llevar a adolescentes, tal vez niños? Sería increíble, muy fenomenal que vengan los adolescentes, invitadísimos. Yo creo que no se van a aburrir para nada. El teatro es todo lo contrario de aburrido, ¿no? Luego pensamos en ir al teatro y decimos, no, es aburrido, mejor voy al cine o mejor me voy, qué sé yo, a un concierto. Pero de verdad, venir al teatro es muy interesante, la pasa uno muy bien, se enfrenta con los actores ahí vivos, ¿no? Los tenemos todos cerquitita, ¿no? Cuando vamos al teatro, los podemos hasta oler. Los olemos, vamos todos bañaditos. Les miramos los ojos, es decir, el fenómeno del teatro es muy distinto al del cine, así que quien no se ha aproximado a las salas teatrales, los invitamos. Excelente opción para vacaciones. Dinos, ¿cuáles son los horarios, cuáles son los días ahí en Reforma y en Campo Marte, verdad? Exacto. El Metro Auditorio es la mejor opción. Caminan hacia atrás del Auditorio Nacional y encontrarán una sede de teatros de Limba. Entonces, nosotros estaremos en el teatro que se llama Julio Castillo, que es una de las salas más grandes que hay en este recinto, y los boletos son bastante accesibles. Hay descuentos INAPAM, estudiantes, maestros, incluso gente de teatro, para que toda la gente que quiera venir. ¿Qué días? Cuéntanos, ¿qué días y qué hora? Jueves, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Pues ya tenemos plan para estas vacaciones. Muchas gracias, Ana Zavala, por invitarnos a ver Antígona.